Biblias en Marcos capítulo 16, versículo 9. Mis hermanos, en la semana que se llama Semana Santa o Semana Mayor, como la llama el mundo, para nosotros pues no hay día como especial así, simplemente se estaba conmemorando la muerte del Señor y empezamos un tema llamado la vida cristocéntrica. Amén, recuerdan. Y vimos lo que fue el jueves y el viernes bajo el título La vida cristocéntrica. Hoy vamos a ver la tercera parte de esta palabra, o sea, la continuación de esta palabra. Hace 8 días se conmemoraba la resurrección de Jesús. ¿Cuántos creemos que el Señor resucitó al tercer día? Él fue crucificado, entregó su vida por nosotros, fue llevado su cuerpo a un sepulcro, pero allí no se quedó. ¿Sí? Al tercer día resucitó. Y dice la palabra que al resucitar Jesús por la mañana, el primer día de la semana, domingo, dice que apareció primeramente a María Magdalena. Mire a la mujer que se le apareció, que tuvo ese privilegio. Cuando el Señor resucitó, la mujer que tuvo este privilegio de ver a Jesús, la primera mujer, primeramente la persona que vio al Señor resucitado fue María Magdalena. Y me llama poderosamente la atención lo que dice de ella. ¿Podemos leer la última parte? María Magdalena, ¿qué? De quien había echado 7 demonios. O sea, ahí hay algo que aprendemos, que podemos aprender doctrinalmente. Primero, que los demonios existen. ¿Sí o no? Esto no es un cuento, ni es un juego tampoco. Y escúcheme en otra cosa, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Porque aparte de que los demonios existen, se pueden meter en nuestro cuerpo. Escúcheme bien. Los demonios pueden poseer una persona, meterse. Ahora, noten que la Biblia aquí específicamente habla de cuántos demonios tenía María Magdalena. Y dice que el Señor la liberó, el Señor los echó fuera. Otra cosa que aprendemos es que Jesús, su poder maravilloso, echa fuera a los demonios. ¿Cuántos lo creemos? Jesús echa fuera, ¿qué? Jesús echa fuera a los demonios. El poder del Señor. Ahora, otra cosa, nosotros como hijos de Dios, el Señor nos ha dado poder para echar fuera a los demonios. Ustedes recordarán, y esto para que lo tengamos muy en cuenta en esta mañana, que del endemoniado gadareno, ¿recuerdan ustedes ese pasaje bíblico también? Sobre el endemoniado gadareno. ¿Qué dice la palabra? Que los demonios, cuando el Señor le preguntó al hombre, le preguntó, ¿cómo te llamas? O sea, no le preguntó tanto al endemoniado, porque él no le podía contestar, porque eso estaba fuera, él estaba fuera de sí, fuera de él. Era algo espiritual. El Señor sabía que lo que estaba confrontando no era el hombre de Gadara, sino lo que había dentro de él, el poder de las tinieblas. Satanás mismo allí le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo le responde el demonio? Legión me llamo, porque somos muchos. Y otro aparte de esto, que habían como 2,000 cerdos allí. Sí, habían como 2,000 cerdos de unas personas que los estaban cuidando. Y ellos le pidieron el favor al Señor que los mandara allá. Sí, que los mandara, que no los expulsara, o que si los iba a sacar, que les diera permiso de ir a esos cerdos. Y dice la palabra que cuando el Señor los mandó fuera, se metieron en esos cerdos.
O sea, ¿qué quiere decir eso? Es que uno tiene que ir detallando. Iglesia, tenemos que ir leyendo la Biblia, pero detallando. Detallando, porque en todo eso aprende uno que los demonios también pueden poseer animales. O sea, ¿qué necesitan los demonios? Cuerpos para manifestarse. Cuerpos para manifestarse. Sea de seres humanos, sea de animales también. Por eso no nos extrañemos por ahí que el enemigo, que un animal tenga comportamientos extraños por ahí también. ¿Sí? Y miren ustedes que dice que eran como 2000, un hato como de 2000 cerdos, donde se apoderaron esos demonios. O sea, ¿dónde caben una persona 2000 demonios? Como son seres espirituales, caben. Iglesia, mucho cuidado. Iglesia, mucho cuidado, porque somos responsables. Mire, usted es responsable, usted y yo somos responsables de nuestra propia vida, de nuestra propia vida. Acordémonos que nosotros somos seres ¿qué? Tripartitos. ¿Seres qué? Tripartitos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida se compone de tres partes. Repasémoslas: espíritu, alma y cuerpo. Nuevamente, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, por lo tanto, somos responsables de cuidar estas tres partes en nosotros. Somos responsables de cuidar estas tres partes en nosotros: nuestro espíritu, nuestra alma y ¿qué? Y nuestro cuerpo. Somos responsables. O sea, yo no puedo estar por ahí, mucho cuidado, yo no puedo estar por ahí mostrando mi cuerpo desnudamente y mandándolo por las redes o muchas cosas más. Cuidar nuestro cuerpo es también como uno viste. Damas, por favor, hijas de Dios, una blusa decente, porte decente, ¿sí? Porte decente. De escotes hay que tener cuidado. Bueno, en fin, todo eso, lo de la ropa. Hoy se está imponiendo lo que es el short en la dama. Salen a la calle. O sea, cuidar esa parte también del cuerpo, porque es parte de uno. El cuerpo, el alma, cuidar el alma. Ya sabemos dentro del alma qué hay, ¿verdad? Sentimientos, emociones, intelecto, todo eso, cuidarlo, mis hermanos, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestra mente, cuidarla también. Mucho cuidado, que los demonios pueden tomar una mente, apoderarse de una mente para meter pensamientos impuros, sucios. Dentro del cuerpo hay que cuidar nuestros ojos, lo que vemos inclusive, que sea una mirada pura, como dice la palabra, corazón puro, tiene una mirada pura. Y también el espíritu, cuidar el espíritu, que es la parte más íntima de nosotros, la que se relaciona con Dios. Entonces, mis hermanos, notemos que aquí, bueno, aquí está el pasaje que ya nos lo buscaron ahí, el pasaje del Gadareno, y dice que eran como 2000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron los cerdos. ¿Sí? Quiere decir que a todos esos 2000 cerdos se le metieron los demonios. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque mientras Jesús esté en nuestro corazón y nosotros tengamos una relación con Dios de obediencia y de consagración a Dios, los demonios no nos pueden tocar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero si uno se descuida espiritualmente, es delicado el tema, es delicado el tema. Y eso es lo que nos muestra el Señor en esta mañana. Efesios 2:1. La condición de nosotros, sí, la condición de nosotros, observemos en Efesios 2:1, ¿cuál era la condición de nosotros? Observen acá,
Espere que lo busquemos un momento. Noten lo que dice. Hablando de Jesús, el Hijo de Dios, dice que Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. ¿Cómo era nuestra condición antes de venir a Jesús? Una condición de muerte. Sí, una condición de muerte. Sí, ¿a través de qué? De los delitos y los pecados que cometíamos. Noten ustedes, comenzamos a mirar, iglesia, de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? Todo lo que el Señor hizo con nosotros, ¿verdad? Vamos al versículo 5. Ahora, ¿qué significa la resurrección del Señor? Que aún estando muertos nosotros, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, dentro de las bendiciones que nosotros podemos ver hoy, dentro de las bendiciones que podemos nosotros disfrutar, es de una libertad. ¿De una qué? De una libertad. ¿Sí? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor juntamente nos resucitó. Dice el versículo 6, miren lo que dice el siguiente versículo, obsérvenlo ahí. Y juntamente con Él, o sea, juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Iglesia amada, nosotros no podemos perder estos privilegios. Escúcheme, no podemos perder estos privilegios. Por eso un descuido espiritual es fatal para nosotros. Por eso hay 4 disciplinas que nosotros tenemos que cuidar como hijos de Dios. ¿Cuáles disciplinas? La oración todos los días, el orar permanentemente, el contacto con la palabra de Dios, leer, estudiar, meditar la palabra y aún memorizar la palabra, el ayuno también y el evangelizar. Noten ustedes que son 4 disciplinas de nosotros como cristianos que el Señor nos ha dejado y no podemos descuidar esas disciplinas. Ustedes pueden ver un deportista, ¿verdad? Un atleta. ¿Qué tiene que hacer un deportista? Cuidarse para dar el mayor ¿qué? El mayor rendimiento. Y así como el deportista se cuida para dar el mayor rendimiento, así necesitamos nosotros en la carrera del Señor, en la carrera cristiana, en la carrera que llevamos, cuidarnos también como cual deportista cuida su vida, cuida su alimentación el deportista, ¿verdad? Un deportista, por ejemplo, se cuida de la alimentación, ¿sí? Se cuida del trasnocho, se cuida de muchas cosas, con el fin de ¿qué? De dar el mayor rendimiento, el alto rendimiento que él necesita. Pero dígame un deportista acostándose a la 1 de la mañana o a las 12 de la noche para madrugar a las 4 de la mañana o a las 5 al entrenamiento, hacer un entrenamiento para mantenerse en buena forma física, que requiere la disciplina o requiere el deporte de la cual él practica. Nosotros como cristianos, mis amados, necesitamos esas disciplinas. Una vez que el Señor ha tocado nuestro corazón y nos ha hecho resucitar y nos ha hecho sentar, porque fue el Señor el que nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahora, noten ustedes, nosotros con el cuerpo estamos en la tierra. Pensemos por un momento, con el cuerpo estamos pisando la tierra, pero espiritualmente mire donde debemos de permanecer. Nosotros como iglesia hemos de aprender a vivir una vida espiritual muy alta, tan alta que nos mantengamos en estos lugares. ¿Cuáles son los lugares? Por eso es que hay que entender todo lo que nos dice la palabra del Señor, porque todo esto es una enseñanza. Por ejemplo, de aquí ¿qué
¿Qué podemos deducir nosotros? Aquí hay una pregunta, bueno, ¿y cuáles son los lugares celestiales? ¿Sí? ¿Cuáles son los lugares celestiales? Bueno, el lugar terrenal lo conocemos. ¿Cuál es el lugar terrenal? Lógicamente, aquí la tierra donde pisamos, donde nos movemos, donde caminamos. Pero entre el cielo y la tierra hay un lugar celestial. Sí, hay un lugar celestial. Sí, hay un lugar celestial. Pero también hay una región celeste que habla de Efesios 6:12. Son regiones celestes donde están ¿quiénes? Donde están los demonios. Donde están los demonios. Para obstaculizar, para impedir. Por eso dice la palabra que la lucha no es contra sangre y carne. Ahora, los lugares celestiales están son más altos que las regiones celestes. ¿Sí? Entonces somos nosotros los que tenemos que remontarnos a ese lugar espiritualmente y tomar autoridad. Noten lo que dice acá. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Noten lo que dice. Aquí aparece Emanuel, hágame el favor y se devuelve al versículo anterior, tenga la bondad para que notemos una cosa. ¿Sí? A Efesios 2:6. Efesios 2:6, por favor. Y juntamente con Cristo nos resucitó para sentarnos ¿a dónde? En los lugares celestiales. Ahora volvamos a Efesios 6:12. Vamos hasta Efesios 6:12. Aquí habla de lugares celestiales. Mire lo que dice acá, de regiones celestes. Entonces tomen nota por ahí. Lugares celestiales, que es el lugar donde nos transportó el Señor ¿a qué? A regiones celestes. ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde está quién? ¿Dónde estableció el enemigo? Los demonios. Ahora, noten ustedes una cosa, miren acá, no perdamos aquí el hilo. Si nos quedamos en la tierra, escúcheme, hijos de Dios, hijas e hijos de Dios, si nos quedamos en la tierra y vivimos una vida solo terrenal, nos van a coger estas huestes y nos quieren aplastar a nosotros. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tomar el lugar que el Señor nos dio. Digan conmigo, voy a tomar como hijo de Dios el lugar que Dios me dio. Ahora, repasemos, ¿qué lugar nos dio el Señor? Que nos sentáramos ¿a dónde? Nos hizo sentar ¿a dónde? Nos hizo sentar en los lugares celestiales, juntamente con Él, para que desde allá de arriba podamos reprender todo este ejército. Pero solo lo podemos hacer, iglesia, si nos levantamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Ahora, ¿cuándo obedece el diablo? ¿Cuándo obedece el diablo? El diablo no te va a obedecer a ti ni a mí, pero en el nombre de Jesucristo sí obedece, tiene que obedecer. Porque aún el diablo tiene que sujetarse en el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Que aún se tiene que sujetar el enemigo. Por eso, hermanos, de ahí lo delicado, una relación con Dios, una vida con Dios. Por eso el Señor hoy nos dice, por el Espíritu Santo, cuidemos nuestra relación con Dios, cuidemos nuestra vida cristiana. Y la única persona responsable de cuidar la vida eres tú y soy yo. Nadie la va a cuidar por nadie. Yo puedo orar por ustedes, ustedes pueden orar por mí, pero escúcheme esto, la persona encargada de cuidar la vida espiritual eres tú, soy yo. Nadie la cuida por otra persona.
Mi esposa sabe que ella cuida su vida cristiana, debe cuidar su vida cristiana, y ella sabe que yo debo de cuidar mi vida cristiana. Que oremos el uno por el otro y nos acompañemos, y claro, sí. Pero hermanos, déjeme decirle, en una relación de matrimonio es los dos los que deben orar. Es los dos los que deben buscar a Dios, no uno solo. Varones que están acá, no nos amparemos en que nuestra esposa es la que tiene que orar, que nuestra esposa es la que tiene que congregarse, que nuestra esposa es la que tiene que velar por el asunto espiritual de la casa. No, nosotros también tenemos que ser conscientes que sobre nosotros hay esa responsabilidad de parte de Dios. Estamos acá todavía. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a la epístola de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice acá la palabra del Señor en Primera de Juan 2:13. El apóstol Juan, escribiendo esta carta, él dijo: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Y quién es desde el principio? El Señor Jesús. Os escribo a vosotros jóvenes, escúcheme los jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Escúcheme que hay un reto para los jóvenes acá. Joven, tienes que estar tan lleno de Dios, tienes que estar tan lleno de Dios que puedas vencer al maligno en el nombre del Señor Jesucristo. Y a nosotros padres, miren lo que dice la palabra, y a nosotros padres que conocemos al que es desde el principio. Ahí está hablando prácticamente de la familia, de los padres y de los hijos. Padres que están acá, ¿cuántos padres hay acá en esta mañana? Hay muchos conmigo, hay muchos padres en este lugar. Padres, hemos conocido al que es desde el principio, hemos oído del Señor Jesús, tuvimos un encuentro con Él y tenemos una responsabilidad con nuestros hijos de encaminarlos, de direccionarlos en las cosas de Dios. Y a su vez que ellos se cuiden y no le den lugar al maligno, no le den lugar al diablo, sino que lo venzan. Noten que aquí aprendemos algo en la palabra también. Vencido al maligno. Digan conmigo, hay que vencer al maligno. Ahora, ya Cristo, usted me dirá, pastor, ya Jesús lo venció en la cruz. Sí, Señor, dice toda la verdad. Pero una cosa es que el Señor lo haya vencido y que nosotros como sus hijos nos apropiemos del poder y de la autoridad y del sometimiento a Dios para que todos los días podamos estar guardados en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, mis hermanos, Satanás, escúcheme, Satanás no va a darse por vencido, ni va a dar su brazo a torcer. Él va a tratar de buscar todos los días a quien devora. Ahora, ¿de qué se ocupa el enemigo? De toda persona que sigue a Dios. Escúcheme, él no se ocupa de los que ya tiene. ¿Para qué se ocupa? La ocupación o el trabajo o el enfoque del enemigo es ocuparse ¿en qué? En mirar a ver a quién, a qué persona que el Señor ya rescató, se la vuelve a llevar otra vez. Se la vuelve a llevar otra vez para el reino de las tinieblas. Por eso es que, iglesia, tenemos que estar muy apercibidos y con mucha diligencia. ¿Para qué? Para cuidarnos. Que el enemigo, ¿qué? Que el enemigo, ante sus tentaciones, ante las tentaciones que él pone, no le vayamos a ¿qué? A ceder ni un centímetro. Por eso ustedes recordarán lo que dice la palabra del Señor. Recuerdan lo que dice, que no demos lugar al diablo. Vamos a buscar esa cita un momentico allí, Emanuel. A ver, un momentico.
Mm, se me escapó. Ay, espera un momentico. Si alguien me la ayuda ahí a recordar. Colosenses. A ver. ¿Lo dice duro, por favor? Sí. Gracias. Gracias, muy amable. Me salvó la patria. Efesios 4:27. ¿Lo podemos leer todos, por favor? Leamos el 26 para que entendamos un poquito más. Emanuel, muchas gracias. Lean conmigo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. Nuevamente. Airaos, pero no pequéis. O sea, hasta puede uno airarse. ¿A cuánto no nos da ira? Todos. Todo nos da ira. Hay cosas que no le gustan a uno. ¿Sí o no? A todos los que hay aquí, sin acepción de personas, hay cosas, llegamos a un momento dado en que hay cosas que no nos gustan. Voy a ponerles un ejemplo. Que aquí haya un niño pequeñito y se ponga a llorar. Y en su comportamiento el niño se pone a llorar, se tira al piso, o se ríe, grita, se enoja, llora. Y entonces uno como que lo empieza a incomodar. Le puede incomodar a uno. Pero ¿por qué no cogerán a ese niño y hasta ahí? Pero ya de ahí, a que no le guste a uno y comienza uno a decir, pero qué buchón tan cansón. Eso ya empieza ahí a crear un qué, crear un enojo en los papás. Claro, como no es suyo. Y entonces ya ellos se enojan, ya comienzan a responder, este contesta, este responde, allá responden y se vuelve dos bandos. Y se levanta una enemistad y un enojo. Entonces, hermanos, aquí la pregunta es, cuando no me gusta algo, ¿cómo debo de actuar? Porque que no nos guste algo, escúcheme, que no nos guste algo está dentro de este margen, airaos. Lean conmigo. Otra vez, airaos, pero no pequéis. Hermanos, en el matrimonio pasa eso. En el matrimonio, escúcheme, en el matrimonio hay cosas que en el momento uno no le va a gustar de la otra persona. Pero de ahí a pasar ya a una discusión bien tremenda y ya en última instancia a enojarse y pasar todo el día enojado, y acostarse uno enojado y al otro día también. Hermanos, aquí ya hay un problema. Aquí ya hay un problema. Por lo tanto, ahora sí, pasemos al siguiente versículo, al 27. Ahí es donde dice la palabra que no le demos lugar al diablo. Que no le demos lugar al diablo. Es peligroso darle lugar al diablo. Por eso en Semana Santa el Señor trató mucho con nosotros si teníamos enemistades. Si hay personas con las cuales no tratamos o no les hablamos y donde el Señor nos ministraba, hay que arreglar esos asuntos. Personas que ofendimos y que también nos ofendieron. Y hay que tratar de arreglar todos esos asuntos. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hacemos, le estamos dando lugar ¿a quién? Al diablo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Que podamos pelearnos entre nosotros, enojarse en una casa, que hayan discusiones en una casa, alegatos, insultos, vulgaridades, que el ambiente se convierta en un ambiente de pelea, de discusión, mejor dicho, de odiarse los unos con los otros. Y nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo, hermanos, que llene nuestra casa de un fruto de paz, un fruto de justicia, donde lo que se hable y edifique, motive.
No que con la manera de hablar nosotros ofendamos. O sea, no te ni vamos a discernir. Hay personas que el enemigo va a levantar en la casa. Hijos de Dios, vamos a discernir. No nos igualemos. No nos igualemos. Y eso lo vamos a ver enseguida. Vamos a mirar 2 de Corintios 6:14. Vamos a mirar 2 de Corintios 6:14. ¿Cuántos estamos acá todavía? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Digan conmigo, hay un grupo de crédulos. A ver, digan, hay un grupo de crédulos, pero también hay un grupo de ¿qué? De incrédulos. A ver, ¿cuántos de los que hay aquí conmigo estamos en el grupo de crédulos? De los que creemos que el Señor vive dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos creemos en esto? Listo. ¿Qué pasa entonces? Nosotros tenemos que pleno conocimiento con esto. ¿Y qué nos dice el Señor? No os unáis en yugo desigual. Ahora mire lo que sigue diciendo. ¿Qué compañerismo? Y está haciéndolo en forma de pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Toda persona que está caminando con Dios es la persona que camina en justicia, que quiere todo lo justo. Pero la persona que no ha tenido todavía un encuentro con Jesús está en este camino, en el camino de la injusticia. Por eso que usted en una casa ve que hay justos y hay injustos. Porque de lo que uno tiene, eso es de lo que da. Escúcheme, de lo que uno tiene, eso es lo que da. Por eso, iglesia, como hijas y como hijos de Dios, vamos a discernir con las personas que vivimos en la casa. Para no estrellarnos. Para no estrellarnos. Para no pedirle a los injustos, a los incrédulos, que actúen de cierta manera cuando ellos no pueden. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Que los que estamos en Dios, estamos en comunión con la luz, no con las tinieblas. Ahora, notemos esto. Sea en la empresa, sea en la casa, sea en el vecindario, en un almacén, en la calle, cuando vamos conduciendo o cualquier otra cosa que estemos desempeñando, que estemos desarrollando, miremos lo siguiente. Siempre nos vamos a encontrar con este estándar de que hay personas que estamos en comunión con la luz que es Dios, y hay otros que están en tinieblas. Tenemos que discernir eso, porque si no discernimos eso, si no sabemos cómo enfrentar esto, nos la mantendremos peleando, discutiendo, y podemos caer en una amargura diaria con las personas que están tristemente bajo las tinieblas. Por eso tenemos que discernir cuando la gente de afuera nos insulta. Miren, hermanos, yo he ido por la calle, voy conduciendo y de pronto cometo una imprudencia. Así me pasó una vez que íbamos para Guatapé. Venga, le cuento esta experiencia. Y estaba conduciendo y había mucha gente. Y mis hermanos, yo no sé por qué, en vez de haber frenado, se me aceleró el carro. Y entonces un muchacho se me atravesó. Me trató mal. Me dijo una palabra muy fea. Que esta yo no sé qué. Me dijo así, ¿para qué decirla? No tiene sentido decirla. Mas, sin embargo, yo paré y le dije, perdón, hermano,
Perdone que yo no sé qué me pasó, un lapsus. Y el muchacho siguió ahí alegando y bravo. Y yo ya el resto del camino me fui pensando, Señor, me trataron así. Ah, qué palabra tan maluca, Señor. Y me sentía yo como tan maluco, como tan ofendido. Dije, Señor, pero yo te entrego ese insulto, Señor. Yo no soy así, soy hijo de Dios. Y descansé en el Señor, hermanos. ¿Sabe qué pude aprender ahí, hermanos? Lo que dice la palabra. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna comunión, hermanos. Iglesia, nosotros tenemos que aprender a vivir y a saber bíblicamente en el mundo en que nos encontramos que hay dos lados. Digan conmigo, las tinieblas, o mejor primero, la luz y las tinieblas. A ver, ¿cuántos estamos en el lado de la luz, que es Dios? Amén. Pero también no podemos desconocer que hay otro lado también, las tinieblas. Entonces, ¿qué nos toca en esta mañana a nosotros? Discernir cómo es que nos vamos a comportar como hijos de luz, como hijos de Dios. ¿Estamos acá todavía? Mire lo que nos dice el versículo 15. Nos sigue despejando y abriendo los ojos el Señor del entendimiento esta mañana. Y qué concordia. Escúcheme, qué concordia. Cristo con Belial, o sea, Cristo con los demonios. Belial es demonios. Cristo con los demonios. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué concordia hay entre ellos? No hay concordia. Ahora, nosotros tenemos que discernir que nosotros no podemos pelear con nadie. Dígale al que está a su lado, no vaya a pelear con nadie. Dígale al que está a su lado, la pelea del diablo. Dígale, la pelea del diablo. Pastor, si no peleo, vea, me la montan. Puede tener razón, pero un momentico, puede dañar uno el testimonio. Porque déjeme decirle, las tinieblas no nos pueden robar la paz, porque la paz solo la da Jesucristo. La paz solo la da Jesucristo. Pastor, es que vivo con una persona muy difícil. Dios entiende eso. Pero tú tienes que pedirle al Señor, y yo tenemos que pedirle al Señor que nos llene de misericordia y compasión para con esa persona. Y no podemos orar al Señor, para pedirle que nos ayude a mirar a esa persona diferente, con ojos de compasión y misericordia. Y llenarnos de amor, del amor de Dios, del amor ágape. ¿Cuál es el amor de Dios? El ágape. ¿Cuál es el amor ágape de Dios? El sacrificial, el que todo lo soporta, el que todo lo cree, el que no hace nada indebido, el que perdona. Es el amor que Jesús demostró a la humanidad, que cuando lo golpeaban, Él respondía con bien. Nunca respondió con mal, ni se dejó sacar el Señor de su juicio cabal. El Señor no se dejó sacar de eso. Eso era lo que quería Satanás. ¿Qué quería Satanás con Jesús? Ayúdeme, ¿qué quería Satanás con Jesús? Que el Señor se descompusiera y comenzara a pelear. Ahora, el Señor tenía todo el poder para pedir fuego y que los fulminara, a los que lo azotaron, a los que le hicieron de todo. Pero ¿cómo es que termina en la cruz diciendo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos aplaudimos al Señor Jesús por eso? Puedes decir tú, puedo decir yo, Padre, perdona a esa persona que me hace la guerra. Yo lo perdono. Perdónalo, Dios. Y solo pido bendición para esa persona.
Como también puedo decir, y no es correcto, Padre, que descienda fuego y lo consuma. Amén y amén. Y quedarme esperando que descienda el fuego y la consuma la persona. Entonces me dice Dios, hijo, voy a satisfacer tu ego. Yo sé que te vas a alegrar. Yo sé que te vas a alegrar si le mando una enfermedad a esa persona. Si le mando un juicio a esa persona. Si le quito lo que tiene para satisfacerte a ti. No. ¿Qué dice Dios? Llénate de mi amor y con mi amor y mi compasión y mi misericordia yo lo voy a salvar. Yo voy a salvar a esa persona. Pero tienes que revestirse de mi vida, de mi espíritu. Porque, hermanos, déjeme decirle, si estamos cerca a personas difíciles, es porque Dios está permitiendo ese vivir y ese propósito, porque quiere salvar a esa persona y porque quiere hacer algo en esa persona. Y tú eres el instrumento que Dios está usando para influenciar a esa persona en el nombre del Señor. Qué duro, pastor. No me diga más. Qué duro. Entendámoslo, hermanos. Entendámoslo. Solo pido a Dios esta mañana. Solo pido al Señor que nos llene de su amor para comprender. No es fácil lo que Dios nos está diciendo, pero es lo correcto. ¿Cuántos lo podemos creer? Versículo 16, por favor. Versículo 16. Dice la palabra: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Noten lo que dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora notemos otra cosa, versículo 17, avancemos. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Noten lo que dice: salid en medio de ellos. Ahora el Señor sabe hasta dónde resiste uno. Pero también quiero aclarar esto: el Señor no te obliga a que tienes que permanecer ahí donde estás. Órale al Señor y pídele direccionamiento al Señor. Pero no te vayas a salir en tus emociones ni en tu propia voluntad. Deja que Dios te mueva, porque Dios es el que mueve. Amén, amén. Lo que sí nos dice el Señor es que no toquemos lo inmundo. No, que es que me voy a volver amiga de mi enemiga o amigo de mi enemigo y voy a hacer lo que esa persona hace para que no me haga mal la... No, un momentico, no es así, tampoco. Eso no es lo que quiere el Señor. Siguiente versículo, versículo 18. Dice la palabra: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Gloria al Señor. Estamos comprendiendo, mis hermanos, lo que el Señor nos está mostrando. Juan 1:1, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Aquí sigue hablando de Jesús. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién se está hablando aquí? De Jesús. De Jesús. Y el Señor fue el que llevó esa palabra de Dios para crear todo. ¿Sí? Para crear todo. O sea, noten ustedes,
Está Dios el Padre dando la orden en Génesis 1, dando la orden de la creación, de toda la naturaleza, de los cielos, de la tierra y del mar. Y Jesús, en Jesús, haciendo activa esa palabra de Dios, y el Espíritu Santo dando ese poder para hacer todas las cosas. Note el trabajo de la deidad divina ahí. Padre Dios como creador, dando la palabra a través de Jesús, y el Espíritu Santo colocando el poder para realizar todo eso. ¿Cuánto le damos un aplauso a la deidad divina? Noten ustedes, no es la Trinidad. Trinidad es término religioso. Deidad divina es término bíblico. Usted no ve que hay devotos de la Santísima Trinidad, pero a nivel ¿qué? Religioso. Usted no va a encontrar la palabra Trinidad por ninguna parte en la Biblia, pero deidad sí. Deidad es de soberanía y de respeto hacia Dios. Amén, amén. Entonces dice, en el principio era el Verbo, o sea, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Versículo 2, por favor, Emanuel. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? Este es Jesús. Jesús era en el principio con Dios. Versículo 4, por favor. En él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora, leamos el 3 para que entendamos. Me acordé de algo en el versículo 3. Devolvámonos, miren lo que dice. Todas las cosas por él. ¿Quién es por él? Jesús. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin él, o sea, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, solo por Jesús Dios ha hecho todas las cosas. Miren que en la creación, Génesis capítulo 1, encontramos a la deidad trabajando. A los tres trabajando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios santo y verdadero. Ahora sí, el versículo 4, tenga la bondad. Miren lo que dice la palabra. En él, o sea, en Jesús estaba la vida. ¿Y la vida quién era? La luz de los hombres. O sea, digan conmigo, Jesús es la luz de los hombres. Vamos al versículo 5, por favor. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Noten, no perdamos el hilo acá de lo que dice la palabra. La luz en las tinieblas resplandece. En otras palabras, Cristo Jesús en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, sabemos quién está en el reino de las tinieblas, Satanás. No prevalece contra la luz. Por eso es que nosotros somos, como hijos de Dios, vencedores en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y en él nos apoyamos. En él nos apoyamos nosotros esta mañana. En él nos apoyamos esta mañana. Vamos al versículo 9, por favor. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en verdad él vino, Jesús vino a la tierra. Aquella luz verdadera que es Cristo Jesús alumbra a todo hombre. Déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle algo. Jesús te alumbró a ti y me alumbró a mí. Dígale al que está a su lado, Jesús te alumbró. Y dígale, y quiere alumbrar a todos los suyos. Y quiere alumbrar a toda su familia. Y quiere alumbrar a todos los compañeros de trabajo, a todos los vecinos. Y quiere alumbrar nuestro barrio donde vivimos, nuestra ciudad donde vivimos, toda Colombia y el mundo entero, a las naciones. Jesús quiere alumbrarlo, porque Él es la luz verdadera. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que discernir esta mañana, discernir espiritualmente dónde y en qué lugar es que Dios nos ha puesto a nosotros.
Vayan conmigo a Juan 3:19, por favor. Juan 3:19. Mire lo que dice, sigamos el hilo acá. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Por eso, hermanos, démonos cuenta de una cosa. Usted invita a una persona, o mejor, invitan a una persona para ir a rumbear y no se hace del rogar. No se hace del rogar. Es que usted ya le está diciendo y ya se está cambiando para irse detrás. Pero invítelo a las cosas de la luz, a una celebración como la del viernes, por ejemplo, o a la de hoy, digamos. Y entonces, ¿qué dice ahí la palabra? Van a rechazar. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas, porque sus obras son malas. Y no nos creamos mucho, porque así éramos nosotros. Dígale al que está a su lado, no se crea mucho, porque así era usted. Así era yo. Mis hermanos, así era uno. ¿Sí o no? O desde la primera vez que nos dijeron, sí, vamos. Pues hay casos, claro, hay excepciones. Pero más de uno, yo creo que el Señor le tocó con más de uno de nosotros, mejor dicho, una lucha muy tremenda, mis hermanos. Estamos acá todavía, iglesia. Versículo 20, por favor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Diga conmigo, la luz reprende las tinieblas. Y a las tinieblas no les gusta que la luz la reprenda. Les reprenda. Por eso es que vamos a discernir que cuando se está haciendo algo malo en una empresa, si hay un hijo de Dios, si hay una hija de Dios, esa persona se va a convertir en un enemigo dentro de los que están haciendo el chanchullo o el fraude o el robo en la empresa. Y lo quieren sacar de taquito. Porque saben que si lo invitan a su combo, al combo, no les va a aceptar eso. Entonces lo tratan de sacar del parche, como se dice por ahí. Si algo se está entretejiendo por ahí en el barrio, tengamos cuidado, porque el enemigo no va a querer, hermanos. El enemigo no va a querer que la luz reprenda lo que él está haciendo. Nosotros como hijos de Dios hemos de discernir eso. Versículo 21, mire lo que dice el versículo 21. ¿Estamos acá, iglesia? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, ¿notan ustedes a qué nos llamó el Señor a nosotros? A hacer las obras de Dios. Y las obras de Dios se van a manifestar en medio de las tinieblas. Entonces, mis hermanos, eso es bien importante. Juan 8:12, por favor. Mire lo que nos dice Juan 8:12. Comprendemos esto. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿pueden leer conmigo? Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos nos sentimos privilegiados de estar siguiendo a Jesús? Es un honor muy alto, una bendición muy alta que estemos siguiendo al Señor. Porque el que sigue al Señor no anda en tinieblas, mis hermanos. O sea, podemos decir con toda seguridad esta mañana que estamos en el camino correcto. Ustedes no están equivocados,
Porque ninguno de los que hay aquí conmigo estamos siguiendo a hombres, estamos siguiendo al Dios de los cielos a través de Cristo Jesús. Usted estime predicadores, estime siervos de Dios, estime siervas de Dios, pero no los vaya a entronizar nunca. Porque cuando esa persona de pronto te defraude, tu fe se puede venir al piso. Pero si tú eres una persona, tú y yo somos personas que ponemos nuestra confianza solo en Cristo Jesús, que es la luz, hermano, nada nos podrá derribar nuestra fe que hemos puesto en el Señor. Amén, mis hermanos. Juan 12:46, tengan la bondad. Juan 12:46, y con esta terminamos. Lean conmigo. ¿Qué dijo Jesús? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es clara la palabra, hermanos. Es clara la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Dijo Jesús, yo, la luz. Escúcheme esto. Esto no se refiere a hombre alguno. La única persona que aplica para esto es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Él dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel, no lo deje todo aquel, escriba ahí su nombre. Para que María, para que Juan, para que Pedro, que cree en Él, no permanezca en tinieblas. Fuimos de las tinieblas. No estamos ahora en las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? No somos ya de las tinieblas, ni estamos en las tinieblas. Estamos en la luz. Estamos en la luz. Mientras nos ponemos de pie, mis hermanos, y dejamos ahí la palabra. ¿Sí? Emanuel, si me ayuda con esta cita bíblica, mientras nos ponemos de pie, tengan la bondad. Primera de Pedro 2:9, por favor. Primera de Pedro 2:9. Y vamos a leerla solamente y seguimos dentro de 8 días, Dios mediante. Si el Señor no ha venido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, mire esta última parte, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se fijan? Nos fijamos en qué posición estamos nosotros en este momento. Digan conmigo así. Diga conmigo, soy linaje. A ver, vamos. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué posición estás ahora tú? ¿Qué posición estoy yo? No nos dejemos arrebatar esa bendición, mis amados. El enemigo quiere volvernos otra vez, a que nos volvamos otra vez a las tinieblas. Pero hermanos, para las tinieblas, mejor dicho, ni retroceder siquiera, ni apartarnos ni a derecha ni a izquierda, a seguir la senda recta del Señor. Y dice la palabra, para que anunciemos. Escúcheme, iglesia, para que anunciemos. Hay muchas personas que están acá. Tú y yo estábamos acá también. Pero gracias al Señor, que el Señor nos trasladó. Nos trasladó ¿de a dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y esta misma misericordia, y este mismo amor, y esta misma compasión, la debemos transmitir a las personas. No como dicen por ahí, al caído caele. No, hermanos.
Llevémonos esta visión de la gente, llevémonos la visión de los de afuera. Miremos en la empresa, miremos en el vecindario, que las personas de nuestro entorno y las personas que nos rodean están en las tinieblas, como lo estábamos tú y yo. Pero que ahora el que nos alumbró un día a nosotros les quiere alumbrar a ellos también. Por eso no vamos a pelear con nadie afuera, porque no nos ha puesto el Señor ni a señalar ni a condenar a nadie. Nos ha puesto a que llevemos su amor, a que llevemos su compasión con la gente. En estos días nos hablaba el Señor, hermanos, que la gente que está en las tinieblas no sabe para dónde va. Es como caminar en una alcoba sin luz. Se tropieza cualquiera y se cae cualquiera y se aporrea cualquiera. Recordamos nosotros tantas veces que en las tinieblas nos aporreamos. Esta mañana, cuando veníamos para acá, muy temprano, como a las 7:00 de la mañana, con mi esposa observamos. Por allá, no sé, barrio Las Asturias, algo así, una cantidad de jóvenes, mujeres, muchachas y muchachos, como recién amanecidos. La policía estaba ahí entre ellos, requisándolos y hablando con ellos ahí. Hermanos, podíamos mirar como un sábado, amanecer domingo, toda la noche perdida en las tinieblas estas personas. No va a tener uno misericordia de esas personas, sabiendo que, escúcheme esto, el destino, ¿sabe cuál es el destino final de las tinieblas? El infierno. El infierno. Donde Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Escúcheme, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, sino que tengamos vida en Cristo Jesús. Amén. Y por eso Jesús fue a la cruz. Y por eso Jesús te llamó a ti y me llamó a mí, para que anunciemos las virtudes, lo que Él ha hecho con nosotros. Le podamos decir a otra persona: Dios te ama y tiene un plan maravilloso con tu vida. Deja que tu voluntad, entrégale tu voluntad en las manos de Dios, para que Dios te gobierne y te guíe a partir de hoy. ¿Podemos hacerlo? Míreme acá, ya termino con esto. Si no estoy anunciando, escúcheme, si no estoy anunciando esto, estoy fallando. Porque estoy dejando esta luz solito para mí. Y eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la luz que ha puesto en mí y en ti, en mí, la proyectemos a los de alrededor. No los juzguemos, no los condenemos, no los tratemos mal, con amor. Digámosles: hay un plan mejor, hay un plan de vida y hay una esperanza de vida para ellos. Si no detenemos el plan de esa persona a través de lo que le podamos decir del Señor, el futuro de esa persona, el alma, se va a perder por no haberle nunca dicho nada. Y recordemos una cosa: un saludo no salva a nadie, pero si le decimos que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para con él, eso puede cambiar esa vida. ¿Cuántos lo creemos? Yo puedo ser muy amable con la gente, muy formal y saludar, más saludable que dicen por ahí, más saludable que agua de malva, pero eso no salva a nadie. Pero si le desato a esa persona una palabra y le digo: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, eso puede cambiar la historia de esa persona.
porque de verdad Dios tiene un plan maravilloso para cada persona, como lo tuvo contigo y lo tuvo conmigo. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Podemos comenzar dándole gracias a Dios por lo que hizo con nosotros. Usted puede darle gracias a Dios por lo que hizo con tu vida. Allá en la transmisión también tú puedes darle gracias a Dios por lo que Él hizo con tu vida. Yo también le doy gracias a Dios esta mañana por lo que Dios hizo conmigo. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y todos los que hay aquí conmigo, Padre, en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias. Muchas gracias, Dios, por haber tenido misericordia de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque fuiste hasta donde estábamos, Señor. Fuiste, mi Dios, hasta donde estábamos. Y allá nos buscaste. Tocaste la puerta de nuestro corazón y nos invitaste. Nos dijiste: ¿quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi hija? Ven, ven, sígueme. Ese día, Espíritu Santo, nos iluminaste, nos convenciste de que había un Salvador que dio su vida en la cruz por nosotros. Levanta tus bracitos al Señor y dele gracias a Dios. Ahí con los brazos levantados y su corazón levantado, démosle gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dile al Señor: yo no aplicaba, Señor. No fui quien te buscó a ti. No fui quien te amé a ti, sino que tú me buscaste y me amaste. Dile, mujer, cuando más sola se encontraba, cuando más sola y triste y abandonada se encontraba, hubo un Salvador para tu vida. Querido varón, alguien que fijó sus ojos en ti. Hubo alguien que fijó sus ojos en ti, hermano y hermana, y en mí. Y hoy nos tiene en su rebaño. Pero también tenemos que reconocer esta mañana que hay muchos y muchas que el Señor quiere traer al rebaño de Él. Y que tú y yo, o ustedes y mi persona, somos las personas, los instrumentos, más bien, los instrumentos que Dios quiere usar para traer a otros. Puedes decir conmigo: Padre, muchas gracias por mostrarme tu camino. Me pongo en tus manos. Lléname de tu amor, Señor. Y que con tu amor,
con la compasión y la misericordia, yo pueda, Señor, mostrarle a otros que tú tienes un plan maravilloso para esa persona. Muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Señor, que jamás nos vayamos a salir de tus caminos. Una vez nos has tomado, podamos conservarnos y practicar siempre y vivir siempre en la verdad y en la luz de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Si hay alguna persona que no ha entregado su vida a Jesús, querido amigo y querida amiga, te invitamos hoy para que abras tu corazón al Señor. Para que le puedas decir esta tarde: Señor Jesús, yo abro mi corazón y te invito a mi vida. Gracias por haber ido a la cruz. Hoy que tocas la puerta de mi corazón, la abro, Señor, y te pido me perdones. Ayúdame, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Quiero ser tu hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy pueda caminar en tus sendas y ser salvo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, por favor. Gracias, Señor. Padre, bendice la iglesia y bendice la congregación. Bendice a todos los que están en la transmisión y bendice nuestras vidas, Padre. Gracias por mostrarnos el camino, la verdad y la vida en Cristo Jesús. Y por el Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mis hermanos, no sé si alguien por primera vez hizo esta oración. ¿Hay alguien? Levante su manito. O ya todos. Dios les bendiga, amados. Allá hay si hay un líder, por favor me ayuda allá con la persona, el varoncito que hay allá. ¿Alguien?